Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. En este día les presentamos un tema que se llama Encuentros con Jesús, Encuentros con el Señor. Amados hermanos, este tema lo vamos a estar haciendo hablando de personas que tuvieron un encuentro con Jesús o un encuentro con el Señor. A diferencia del tema que se llamaba Un nuevo comienzo en Dios, ese tema era de personas impías, de personas que tenían una vida en caos y que no conocían del Señor. Tienen una nueva oportunidad en Dios y su vida es transformada. Sin embargo, este tema que te estamos presentando en este día de encuentros con Jesús, encuentros con el Señor, se trata de personas que ya conocían de Dios, que ya conocían del Señor, que eran personas que no eran impías, sino que tenían un conocimiento de la palabra de Dios, que eran religiosos, que creían que tenían una buena relación con Dios, que según ellos estaban cumpliendo con las leyes de Dios, pero que sin embargo no tenían un encuentro real con el Señor. Cuando tienen un encuentro con Jesús o un encuentro con el Señor, tienen una vida completamente transformada, una vida completamente diferente a como la estaban llevando. Pero hacemos el hincapié, son personas en este tema que sí estaban buscando de Dios, que sí eran personas que buscaban de Dios, pero que su enfoque, su relación con Dios no era la correcta, no era la óptima y tuvieron una transformación. Vamos a ver en este día acerca de Nicodemo. Nicodemo fue una persona que tuvo un encuentro con Jesús y su vida tuvo un cambio radical. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta persona de Nicodemo. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, aquí podemos ver cómo acude Nicodemo. Nicodemo era una persona importante, era una persona principal entre los judíos, era un maestro de la ley, era de las personas que tenían más conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y sin embargo, Nicodemo, aun siendo maestro de la ley, aun siendo un principal entre los judíos, no había tenido un encuentro real. Era una persona que solamente estaba basado en su religiosidad, que solamente estaba envuelto en su religiosidad, creyendo que tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Y sin embargo, desconocía por completo no lo que decía la palabra de Dios, sino realmente la práctica de la palabra de Dios. Desconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Estaban sus ojos ciegos, estaba él cegado. Él creía que con saber las leyes que decían los judíos, que con ser maestro de la ley, él creía que ya estaba en una relación con Dios, que era una persona buena, que era una persona que no tenía un tipo de tacha, por así decirlo, en Dios, y sin embargo era una persona que carecía en realidad de todo conocimiento. Era una persona que no tenía el conocimiento real de la palabra de Dios, y sobre todo porque los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Jesús le hace ver las cosas, le dice todo acerca de él y le dice, ¿no sabes tú esto que eres maestro de Israel? Haciéndole ver que lo que él creía, que aunque él creía que era la persona más conocedora de la palabra de Dios, más conocedora de las leyes judías, sin embargo, carecía de todo entendimiento. Y Jesús le hace ver, le dice que el que en él cree será salvo, que el que en él cree va a tener vida eterna. Le hace ver la realidad de las cosas. Tuvo ese encuentro con Jesús y le abrió el entendimiento, le hizo ver las cosas, le hizo saber realmente quién era él. Y tiene una conversación larga, amados hermanos, como acabamos de ver. Vino, lo buscó de noche, le hizo estas preguntas y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y este hombre, Nicodemo, le dice, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a entrar al vientre de su madre ya siendo viejo? Y Jesús le hace entender que ese no es el nuevo nacimiento, que no es de que otra vez físicamente vuelva a entrar al vientre de su madre, sino creer en el Hijo de Dios, creer en la verdad de la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y él desconocía, Nicodemo desconocía por completo esto. Aquí podemos ver cómo Jesús le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Le dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le estuvo dando una cátedra, le estuvo diciendo, explicando las cosas, le estuvo dando una cátedra de teología que él en su conocimiento creía saber. Nicodemo creía saber, pero sin embargo era una persona, sí, conocedor de las leyes, maestro de Israel, pero un completo ignorante de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Estas personas, los fariseos, los maestros de la ley, estaban tan preocupados por creer que tenían el conocimiento. Ellos en su religiosidad estaban envueltos y sin embargo eran personas que carecían realmente de la verdadera palabra de Dios, del verdadero sentido de la palabra de Dios, y estaban con un desconocimiento total. Desconocimiento total porque, amados hermanos, es como las personas que muchas veces creen que saben algo y ellos están con esa mentira, ellos creen que tienen
todo el conocimiento y sin embargo no lo tienen. Sin embargo, son personas que no lo tienen. Así eran estas personas fariseos, muy estudiosos de la palabra de Dios, muy estudiosos de las leyes, muy religiosos, pero sin embargo eran personas ignorantes porque no tenían la verdadera palabra de Dios. Se habían quedado solamente en su religiosidad, sumidos en esa religiosidad, en lo que se tenía que hacer, pero no tenían el conocimiento real, el encuentro real con Dios, el encuentro real con Jesús. Y aquí le dice, nuestro Señor Jesús le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le comienza a hablar de él y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Viene diciendo que Él es el que descendió del cielo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Viene, le comienza a hablar de Él, de que Él es el Cristo, de que Él es Jesús. Y le dice una cosa muy importante a Nicodemo, le dijo en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No estaban creyendo en Jesús. Los fariseos no creían en Jesús. Los maestros de la ley no creían en Jesús. Personas sí muy religiosos que defendían las leyes, muy religiosos, conocimientos de la palabra de Dios, los escribas también, y sin embargo eran personas que no creían en Jesús. Y Jesús le comienza a hablar de él y le dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienza a decir que si creemos en el Señor Jesús, en él vamos a tener vida eterna. Y le comienza a decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y le comienza a hablar todo acerca de él como Hijo de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces sucede y surge este tema también? Porque ¿cuántas personas hay que nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio, que tienen padres que son cristianos, que no tuvieron una conversión, sino que ellos ya desde que nacieron, sus padres les inculcaron acerca de Dios, crecieron en el Evangelio, pero que sin embargo, así como Nicodemo, no habían tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuántas personas hay que dicen, y hemos escuchado personas tanto en redes sociales como en la vida cotidiana que dicen, pues yo nací en el Evangelio, creí que conocía de Dios, toda mi vida fue tranquila, nunca tuve ninguna situación hasta que sucedió tal cosa, una enfermedad, algún problema familiar, algún problema económico, es cuando ellos ya tienen un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús. Y ellos ahora sí hay un antes y un después en su vida cristiana. Una verdadera vida cristiana a partir de que ellos tienen un encuentro con Jesús. Y así sucede, amados hermanos, con muchas personas cristianas, personas que están son líderes de alabanza o que con personas que son ujieres o que son diáconos o con personas que son predicadores, incluso con personas que son pastores que creen que realmente están en Dios, pero que sin embargo no han tenido un encuentro real con Jesús. Sí, ya aceptaron a Jesús, predican la palabra de Dios, sirven a Jesús, porque así puede suceder, amados hermanos. Tú puedes ser una persona que conozcas, que digas tú, pues yo ya tengo años en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, mis padres son cristianos, o sabes qué, ya tengo yo 10, 20 años, 30, 40 años en el Evangelio, o sabes que yo soy líder de alabanza, o sabes que yo soy diácono, o sabes que yo soy ujier, o sabes que yo soy predicador de la palabra de Dios, o sabes que yo soy un pastor, y sí, puede ser, tienes el conocimiento, predicas, sirves al Señor, pero no has tenido un encuentro real
con Jesús, un antes y un después en tu vida cristiana. Y esta persona, Nicodemo, siendo principal, siendo maestro de la ley, siendo de las personas que enseñaban a otros, imagínate, amado hermano, imagínate, era una persona que enseñaba a los demás judíos, era una persona importante, el conocedor. Y sin embargo, Jesús le da una cátedra de teología. Jesús le dice acerca de él le revela quién es él. Él le dice que él es el Hijo de Dios, que Él vino, que Él descendió del cielo y le da una cátedra, amados hermanos, a un maestro de la ley, a un maestro de los judíos. Así que, amados hermanos, esto sucede, esto sigue sucediendo hoy en día, amados hermanos. Así que si tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, eres una persona que ya tiene años en el Evangelio, que creció, que nació en el Evangelio y que tu vida ha estado aparentemente tranquila, no ha habido ni una situación en tu vida, nada de un antes, un después, sino que todo ha sido de manera tranquila, que tú crees que estás en Dios, que está todo bien y todo eso, pero sin embargo, así sucede muchas veces en la vida cristiana. Por eso escuchamos personas, como mencionamos, que después dicen, yo tenía, yo era un líder, yo era pastor, yo era un predicador, creía que estaba realmente en una relación con Dios, pero hay un antes y un después de esta situación. Viven alguna experiencia, experimentan un encuentro con Jesús, experimentan un encuentro con Jesús de alguna u otra manera, a través de una enfermedad, a través de una dificultad, una carencia económica, a través de un problema familiar, de algún accidente, de alguna situación en donde Dios les habla, en donde Jesús les habla y tienen ese antes y ese después en su vida cristiana. Así que, amados hermanos, no nos confiemos en que muchas veces decimos, no, yo ya estoy en Cristo, yo soy una persona aquella, pero muchas veces el Señor te lleva a tener un encuentro con Él y tienes un antes y un después en tu vida cristiana. Aunque hayas tenido años, aunque lo sirvas, por eso escuchamos incluso pastores que dicen, yo durante mucho tiempo prediqué durante mucho tiempo, pero tuve este antes y este después en mi vida cristiana. Creía que lo servía, creía que conocía a Dios, pero fue hasta que tuve esta situación en que realmente mi vida cristiana, mi relación con Dios cambió. Y así sucede, amados hermanos. Así que tengamos en cuenta esta enseñanza de este hombre Nicodemo, cómo Jesús le da una cátedra de teología, una cátedra acerca de quién es Él, de que ellos no habían creído en Él, no estaban creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y, amados hermanos, este hombre pues se le abre el entendimiento, se le hace Jesús ver sus errores, le hace ver que él estaba equivocado, que él pues estaba sumido solamente en la religiosidad, creyendo que él era el conocedor, el maestro, el que todos, y en realidad hasta que no tiene el encuentro con Jesús, se da cuenta realmente de cómo son las cosas, de cómo es realmente, de quién era Jesús. Así que hay un antes y un después. Amados hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy, es el tema del día de hoy. Que tengas un excelente viernes, Dios te bendiga. Si ha sido de bendición este tema, compártelo con más personas para que también sea de bendición. Y si tienes alguna petición de oración, con toda confianza puedes hacerla saber y vamos a estar orando por tus necesidades. Dios te bendice, excelente viernes. Bendiciones.